Gloria al Señor. El libro de Isaías dice que Dios creó la luz y las tinieblas, que creó la paz y la adversidad. Dios ha hecho todas las cosas, fuera de Él no hay nada. Todo está en Dios. Que el hombre no pueda entender a su magnitud todas las cosas que Él hace y la que dice es difícil. Es muy difícil aún explicar algo como esto. Pero dice la Biblia en Génesis que Dios le dijo al hombre que había un árbol llamado el árbol del bien y del mal que no podían comer. Fíjese que en Génesis hay armonía, hay paz, es la bendición más grande que existe en la tierra. Pero dentro de ese paraíso hay un árbol del mal, del bien y del mal, que tiene las dos cosas. O sea que dentro de todo lo que Dios creó, también había creado el mal. Pero le dijo al hombre, no coma de ese árbol. Y había un árbol también que es el árbol de la vida eterna. Si el hombre hubiese comido el árbol del bien y del mal y luego el de la vida eterna, el hombre sería inmortal, sería como Dios. Así que Dios, al ver que el hombre falla y desobedece a lo que Él había dado como mandato de que no comiera, saca al hombre del paraíso y le prohíbe su entrada y ahora le hace pasar por un proceso para poder llegar a la vida eterna. Ya el proceso de vivir eternamente en el paraíso era otro, pero ahora al haber fallado, entonces el hombre tiene que pasar por un proceso de fe y de obediencia en Cristo Jesús para poder llegar a la vida eterna. Estando claro en este concepto, entonces Isaías dice que Dios creó la luz y las tinieblas, que creó, Amós dice que creó la paz y la adversidad. Todo viene de Dios, todo está en Dios. Usted no puede buscar nada fuera de Dios. Todo está en Dios. De Él vienen todas las cosas. Cuando el hombre peca, esas tinieblas, esa oscuridad, ese mal se le impregna en sus miembros, en su carne o en su ADN, donde quiera ponerlo. Y el hombre ahora transmite a sus hijos ese mal. Y por eso dice el libro de Romanos que por un hombre entró el pecado a toda la humanidad. Todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. A causa de la transgresión, que allí podríamos nosotros entrar en otro dilema de quién tenta y quién es el que peca, y muchos se excusarán diciendo cosas, mas sin embargo la concupiscencia del hombre es lo que lo lleva a ese mal. El apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos entra en un dilema, en un debate que todavía algunos teólogos no se han puesto de acuerdo. Cuando Pablo habla en el capítulo 6, el capítulo 7 y 8, los teólogos, los eruditos, algunos tienen dos teorías allí. Dicen que Pablo está hablando acerca del cristiano no regenerado, que todavía no tiene a Cristo en su corazón. Porque habla del pecado, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Algunos teólogos dicen, es que Pablo está hablando de un cristiano no regenerado. Pero otros teólogos se inclinan a decir
que Pablo está hablando de sí mismo. Y vamos a ver lo que dice para ver si usted se identifica, porque ¿cuántos de los que están aquí han sido regenerados por la sangre de Cristo? Si usted ha sido salvado por la sangre de Cristo y se identifica con esto que Pablo dice, entonces hay algo extraño. Entonces podríamos nosotros decir que la tesis de que Pablo está hablando de él mismo es más acertada que otra cosa. Capítulo 7, versículo 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Antes de que la ley existiera, el pecado no se calificaba como pecado, porque todo era pecado y nada era pecado. Pero cuando llegó la ley dice no matarás, entonces la ley calificó el pecado y le dio observancias y castigo. Así que cuando una persona robaba, la ley decía no robarás, y el castigo por robar es este. Ahora Pablo está diciendo que la ley no el pecado. Yo no conocí pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia sino la ley, si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, entonces por eso yo me inclino a pensar de que Pablo está hablando de él, porque no habla en tercera persona, está hablando de él. Dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. Entonces el apóstol Pablo aquí da una característica de lo que hace el pecado. Dice: el pecado engaña. Dígale que está a su lado: el pecado engaña. El pecado busca la manera siempre de engañar a las personas, y por eso que mucha gente está en pecado y no lo saben, o se justifican, o buscan la manera de mantenerse allí sin que nadie se dé cuenta. Por eso la ley vino a descubrir el pecado. La ley vino a abrirle los ojos a los hombres. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice: el que encubre su pecado, ¿qué? No prosperará. Pero el que lo confiesa alcanzará misericordia. ¿Y qué es encubrir? ¿Qué es encubrir el pecado? Es cuando tú le pones algo para cubrir. Es decir, que una persona hace algo y parece que se burló del mundo entero porque nadie se dio cuenta. Lo hizo bien, supo cómo hacerlo. Nadie sabe qué sucedió. Se borraron los chats, no hay cámara de vigilancia. Pareciera que todo quedó bien, encubrió su pecado. El que adultera y nadie se da cuenta y lo hizo y lo vuelve a hacer, está encubriendo su pecado. Y la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Y mucha gente ha comenzado a ver la manera astuta de encubrir su pecado. Nadie nota lo que yo estoy haciendo.
Nadie se da cuenta de lo que yo estoy haciendo, porque yo soy muy astuto. Y mucha gente va y viene y hace y deshace, y como no le pasa nada, entonces dice, estoy bien, Dios tiene misericordia, puedo seguir adelante. Pero la Biblia dice que el que encubre pecado no prosperará. Pero también dice que el que lo confiesa alcanzará misericordia. O sea que a través de la confesión, del perdón y el arrepentimiento, las personas pueden romper con esa maldición del pecado y pueden ser libres de ese pecado. Pero mientras lo encubra, nunca será libre. Así que Dios ha dejado la palabra para que la palabra te redarguya, para que la palabra te hable, para que la palabra te sacuda y tú, en vez de encubrirlo, lo confieses. ¿Alguien me está escuchando? Cuando nosotros recibimos la palabra causa un efecto. A algunos le incomoda, a algunos no les gusta a veces la palabra, pero ese es el objetivo de la palabra. El objetivo de la palabra es redarguir, instruir, corregir. Y aunque a veces moleste, el pastor tiene un propósito divino dentro del plan de Dios para tu vida. Porque cuando Dios le da una palabra al pastor, es porque de alguna manera te estás yendo por otro camino. Y Dios quiere corregirte otra vez y decirte, arrepiéntete para que seas prosperado. Alguien que alabe la gloria del Señor. Así que Dios tiene muchas formas de hacer volver al hombre al camino. La conciencia hace que el hombre sea redarguido. Y cuando una persona todavía tiene su conciencia clara, la conciencia te hace sentirte avergonzado. La conciencia te hace sentirte humillado. La conciencia te hace sentir mal. Y una persona que se siente avergonzado por algo está todavía a tiempo. Una persona que se siente mal por un pecado todavía está a tiempo. Y es bueno que te sientas avergonzado. Es bueno que te sientas mal cuando haces algo mal. Porque cuando la conciencia se cauteriza, entonces ya el hombre no tiene remedio. Dios lo entrega a sus pasiones vergonzosas, dice la Biblia. Por eso dice la Biblia en Romanos que Dios lo entregó a pasiones vergonzosas a los hombres para que anduviesen hombres con hombres y mujer con mujer, dejando el uso natural. ¿A causa de qué? De que la conciencia dejó de redarguir. Cuando el hombre ya deja de sentirse avergonzado, sentirse mal, hay peligro. Toca el que está a su lado, dígale, cuidado. Cuando ya el pecado se hace parte de su vida, es normal pecar, es normal hacer algo indebido y ya no siente remordimiento, ya no te sientes mal por lo que estás haciendo. Porque ya el pecado conquistó tu corazón, se volvió parte de ti. Entonces hay problema. Pero bendito sea Dios cuando alguien se siente mal por lo que hizo. Bendito Dios cuando alguien viene al altar a llorar y decirle, Señor, perdóname. Porque el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Aleluya. Aleluya. Versículo 8 dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto.
Y yo, dice Pablo, sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. El pecado engaña. El diablo dice que es padre de la mentira. Y hay hombres que quieren dejar a su esposa porque ya su esposa le salió cana, arruga, pata gallina, estría, de todo. Y ahora quieren buscarse una nueva, una joven. Estoy buscando 2 de 20, dice. Y le voy a ser sincero. Ninguna joven se enamora de un viejo así por así. O tiene un buen corazón, o tiene mucho amor. Pero normalmente ninguna joven se va a morir y enamorarse de un viejo solo por así. Pero muchas veces el pecado engaña y hace que los hombres se ilusionen y hace que la gente se desvíe del propósito y abandonen su matrimonio, abandonen el propósito de Dios, y cuando van a ver quedan sin nada a causa del engaño. El engaño viene a ti y te dice: no te preocupes, que un traguito no tiene nada de malo, y tómate 2 y luego tómate la botella. No te preocupes, el engaño viene así. El pecado siempre trae engaño. Cuando menos la gente piensa, ya cayó. Nadie cae de la noche a la mañana. La gente se va resbalando poco a poco. Ese es el trabajo del engaño. El engaño hace que la gente se vaya resbalando poquito a poquito. El pecado engaña. Una mentirita hoy no tiene nada de malo. Y algunos dicen que hay mentiras blancas. Yo no conozco mentiras blancas. Mentira es mentira. Pero la gente dice: le pegué una mentirita blanca. No, di la verdad. El diablo te está engañando. Cuando la gente no anda en la verdad, anda en la mentira. Y dice: pero el pecado me engañó, por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo. Pero vamos ahora al versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Si Pablo estuviera hablando de un hombre no regenerado, de un hombre que no es cristiano, que no ha sido lavado por la sangre, no hablaría de que la ley es espiritual, porque los carnales, ¿qué saben de ley espiritual? Así que Pablo está diciendo, está hablando de alguien que conoce la verdad espiritual. Está hablando de alguien que se lavó con la sangre, que camina con Cristo, pero que está pasando por cosas que muchas veces no entiende ni por qué la está pasando. Se encuentra en un conflicto y él dice: sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Cuántos cristianos que han sido lavados por la sangre también se encuentran en esta situación? Que quieren hacer algo bueno, pero no hacen lo bueno, sino que hacen lo que aborrece. Porque dentro de sí hay un pecado, dice, que está en nuestros miembros.
Hay un mal que está dentro de nosotros, que quiere siempre revivir y que está aflorado en la carne. Y cuando nosotros le damos ocasión a la carne, entonces la carne se desvía hacia el mal. Por eso el apóstol Pablo dice: yo quiero hacer lo bueno, pero no hago lo bueno, sino que hago lo que aborrezco. Entonces, ¿qué pasa dentro de mí? ¿Por qué algunas personas, cuando ven que alguien prospera, le da algo en el corazón como que, ¿y por qué a él sí y por qué a mí no? Eso se llama envidia. ¿Por qué a algunas personas le entra un conflicto cuando ven que alguien ministra la alabanza o que predica y que Dios lo está usando, y comienza ese conflicto y esa persona por qué está allí? Y le buscan cualquier cosa. Es que la carne está sacando lo que dice Gálatas, que los frutos de la carne son envidia, celo, contienda, gritería, ira. Todos esos frutos de la carne salen cuando nosotros hemos descuidado el espíritu. Cuando viene una situación y tú explotas, significa que hay mucha carne allí. Y tú dices: pero yo soy cristiano, ¿por qué actúas así? Porque algunos cuando van manejando no quieren darle paso a otro y se le tiran y andan con la pelea en la calle. Porque no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Si el vecino te tira las tripas de gallina, en vez de recogerla y darle gloria a Dios y orar por él, ¿por qué va y se la tira de nuevo? Porque no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Porque algunos parecen policías de tránsito cuando pasan las mujeres. Porque no hago lo que quiero. Y algunas personas dicen: pero yo no sé por qué se me desvía tanto la mirada. Dios mío, ayúdame. No hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. El apóstol Pablo está en ese dilema. Dice: pero yo no sé por qué yo actúo así con mi esposa. Yo no sé por qué actúo así con mi esposo. Si siempre anda un conflicto, siempre hay una pelea, siempre hay algo. Y a veces se dicen hasta malas palabras. Comienza el conflicto interno. Pero yo soy cristiano. ¿Por qué no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco? Porque hay conflicto entre cristianos, porque hay deuda entre cristianos. En vez de pagar, y eso es fácil, cumple con tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay gente que dice: a este yo no le hablo. Hay gente que cuando ve a uno que viene por ahí dice: voy por el otro camino, para no decir que no le hablo. Porque no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Está la carnalidad, está la envidia, el celo, la contienda, frutos de la carne. Pablo se encontraba también en este dilema. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado es el que te hace adulterar, mirar pornografía. El pecado es el que te hace robar, el que te hace envidiar, el que te hace sentir celo, el que te hace andar en contienda, en ira, en pleito, en disensiones. El pecado que mora en ti. Y hasta que no lo identifiques plenamente y no te des cuenta de la situación en que te encuentras, siempre te vas a justificar que por qué soy tentado. ¿Quién es el que me tienta? Porque el hombre siempre va a buscar
un culpable de sus errores. Cuando el hombre le preguntaron ¿por qué comiste? Dice, la mujer que me diste. Le echó la culpa a la mujer. Pero dice Santiago que no digas que eres tentado, porque Dios no tienta a nadie, sino que el hombre de su propia concupiscencia es seducido y atraído. ¿Alguien me está escuchando todavía? No le eches la culpa a nadie, no le eches la culpa a tu esposa ni a tu esposo. Tú eres el culpable de todo. Por eso el apóstol Pablo dice, el pecado que mora en mí es el que me ha llevado a esto. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. ¿Cuántos tienen ganas de hacer lo bueno? Está en ti. Pero no lo hace muchas veces. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no le das de comida al que está hambriento? Porque dentro de ti hay una voz que dice, si le das te quedas sin nada. Porque el que da, a pedir se queda. Y ese pecado que hay en ti te vuelve egoísta. Y el egoísmo es fruto de la carne. Porque una persona tiende a decir malas palabras. Porque el pecado que está dentro hace que de la boca salga lo que hay en el corazón. Yo una vez iba camino a Chiriquí con un siervo, estábamos visitando unas iglesias y él estaba hablando de lo más bien conmigo, como si fuera una conversación de cristianos, y de repente se le salió un palabrón. Yo tenía ganas de bajarme allí. Yo digo, Dios mío, yo no sé qué pasó con este varón. Yo creo que hasta él se sorprendió. Pero la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es lo que tú hablas? No es de la noche a la mañana. Eso está acumulado dentro de ti. Hay cosas que necesitamos examinar. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Alguien escuchó eso? Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi ADN, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces el apóstol exclama y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces sería injusto hablar solamente de que estamos condenados porque hay pecado dentro de nosotros, hay mal, hay oscuridad, hay una ley que se revela internamente para hacer lo malo. Hay cosas que yo quiero hacer y no las hago, sino que hago lo que aborrezco. Hay pecados que son encubiertos en vez de ser confesados. Pero sería injusto terminar este mensaje sin decirle la fórmula que el Señor ha puesto en su palabra.
Y el apóstol Pablo clama y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando el apóstol Pablo habla esto, habla de una figura histórica que sucedía. Cuando una persona era condenada por algún delito, era condenada muchas veces a muerte, y la muerte tenía varias formas de hacerse. Una era la crucifixión, pero otra era, ¿me entiendes? Otra era que al sentenciado le ponían un muerto amarrado al vivo. Se lo amarraban allí y lo dejaban que el muerto se pudriera. Y como se podría, el olor, todas esas cosas afectaban al que estaba vivo. Y esos gusanos comenzaban a crearle también llagas y comenzaban a comérselo vivo. Todas estas infecciones producían la muerte del vivo. Por eso el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque literalmente o espiritualmente tenemos un cuerpo o una carne que nos está llevando a la muerte. La carne, con sus deseos y sus pasiones, están llevando al hombre hacia un final de muerte eterna. Y cuando Pablo exclama y dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces viene una palabra que dice: mas doy gracia a nuestro Señor Jesucristo, que nos libró de la muerte, del pecado. Alabado sea Dios. Aleluya. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el apóstol Pablo comienza a enseñar la importancia de andar en el Espíritu, de no andar conforme a los deseos engañosos de la carne, que te brindan cierto deleite y placer, pero te llevan a la condenación. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que andan en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es totalmente lo adverso a lo de la carne. Es andar bajo la guianza del Espíritu Santo, donde ya tú no pecas ni siquiera con el pensamiento. Y por eso Gálatas dice que los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Gozo, paz, benignidad, templanza, fe, bondad. Cuando usted ve a un cristiano que se esfuerza por desarrollar los frutos del Espíritu, no hay forma de que ese cristiano caiga en una tentación, porque ahora ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Ahora estamos muertos a nuestros delitos y pecados, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y cuando el apóstol habla así, entonces él dice: tranquilo, hay esperanza, porque de los que están aquí, muchos se han sentido así, se han sentido como que yo no tengo la fuerza. Siempre fallo, siempre peco, siempre hago lo mismo y me levanto y me caigo y vuelvo y lo hago. Pero el apóstol Pablo dice: yo también pasé por eso, pero descubrí que la sangre de Cristo rompe toda cadena y toda maldición. Reconozco que ahora andar en el Espíritu es la solución. Y cuando tú andas en las cosas del Espíritu,
te ocupas de las cosas del Espíritu, trabaja en las cosas del Espíritu y no le da ocasión a las cosas de la carne. Y cuando alguien anda en el Espíritu, no permite que nada le robe su paz. Hay demonios, dice la Biblia, principados. Y el apóstol Pablo dice: ponte la armadura de Dios para que puedas hacerle frente a los dardos de Satanás. Entonces una persona que anda en el Espíritu sabe que tiene que andar armado, porque donde se descuide comienza el enemigo a tumbarlo, a minarlo, a hacerlo caer y a hacer que vuelva otra vez a lo mismo. Una persona que anda con la armadura de Dios sabe que es necesario orar en todo tiempo. Y por eso dice que si te pone la armadura, que es una armadura literal de los romanos, pero que tiene un simbolismo espiritual, dice: ponte el casco, que es el casco de la salvación, el escudo de la fe, la sandalia del apresto del evangelio, la espada del Espíritu. Y dice: orando en todo tiempo. O sea que viene la tentación y en vez de tú estar diciendo hey, yo salgo a las 6, en vez de estar haciendo eso, tú dices: la sangre de Cristo tiene poder, ayúdame Dios, porque yo tengo debilidad, soy débil, Dios mío, ayúdame, Señor. Por eso que a veces es mejor que la gente te vea como un grosero a que te vea como un carnal. Pero si tú vas solo en tu carro y tú ves que una hermana anda sola y necesita un bote, mejor págale el taxi, pero no la suba a tu carro, porque te va a buscar un problema. Cuando tú andas en el Espíritu, tú sabes que el enemigo anda como león rugiente. ¿Aló? Tratando de ver cómo te debilita, cómo te tumba, cómo hace que tú vuelvas otra vez atrás. Pero cuando tú sabes que nuestra lucha no es contra humanos, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de la tiniebla, entonces tú andas en el Espíritu. Y una persona que anda en el Espíritu anda en gozo, cantando siempre, alabando a Dios, anda en victoria, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Y cuando tú andas en el Espíritu, se nota que anda en el Espíritu. Pero una persona que no anda en el Espíritu ni siquiera quiere alabar a Dios. A la hora de la hora siempre busca una excusa. Pero una persona que anda en el Espíritu tiene gozo, tiene paz, tiene templanza. ¿Qué es templanza? Dominio propio. Nada lo mueve carnalmente, nada lo hace irritarse, nada lo enoja tan fácilmente. Tiene dominio propio, porque anda en el Espíritu. Pero una persona carnal es emocional, es almática, se deja llevar por las emociones. De una vez comienza la lloradera, de una vez comienza la ira, la amargura, porque así es los frutos de la carne. Pero una persona que anda en el Espíritu, le pueden pegar una cachetada y se mantiene tranquilo esperando la otra. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? No es así que dice la Biblia. Ah, pero la carne dice: está loco. Pero no es así que dice la Biblia. ¿No te dice la Biblia que si te piden que lleve 1 milla, lleva 2? Te quitan el abrigo, dale todo, dale hasta el celular si quieres.
No dice la Biblia así, pero la carne dice, está loco mi celular, iPhone. Y con esos conceptos carnales muchas veces cambiamos los principios que son más poderosos. Porque si usted va a 1 Corintios capítulo 13, que son las leyes del amor, una persona que anda en amor es una persona que anda en el Espíritu. Y dice, el amor es sufrido, pero el carnal no quiere sufrir nada. El carnal quiere que otros sufran. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. Una persona que anda en el Espíritu no le envidia ni casa, ni carro, ni vestido a nadie. Porque una persona que anda en el Espíritu anda elevado a otro nivel, que las cosas materiales de este mundo no le causan nada. Algunas personas piensan que si tienen una casa bonita, o si tienen una mansión, o si tienen una casa de la playa, como otros la tienen, van a ser felices. Pero la verdadera felicidad está en tener la paz de Dios. Porque por ahí hay un montón de gente que tiene casa en playa, casa en todos lados, y tienen dinero y cuenta bancaria y lavado de dinero y tienen un montón de cosas, pero no son felices. Pero cuando tú llegas al máximo nivel espiritual del amor, el amor no tiene envidia. Yo no envidio a nadie que predique mejor que yo. Hay predicadores aquí de la iglesia que predican mejor que yo, pero yo no lo envidio. Porque yo sé lo que Dios me dio. Cuando tú tienes un nivel espiritual donde tú tienes amor, entonces tú sabes que la envidia es carnal. El amor no es jactancioso. Hasta en eso uno tiene que cuidarse, porque a veces decirse piropo a uno mismo ya se vuelve jactancioso. A veces yo digo que yo soy guapo. No es mentira, pero tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado de no ser jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No me cojo nada, no me coge el vuelto. No agarro nada que no sea mío. Ni aunque en la oficina sobre la hoja de papel blanca que tu hijo necesita para la escuela. No hace nada indebido. No busca lo suyo. Todo el mundo está buscando posición, renombre, está buscando que la gente lo admire. El verdadero cristiano espera siempre en Dios, que Dios sea el que lo exalte. No se irrita por cualquier cosa. Hay gente que arruga la cara. Hay gente que dicen los psicólogos que cuando tú tienes esto arrugado aquí es porque tú tienes mal carácter. Así que dígale que está a su lado, no te irrites. Cualquier cosa se irrita, por cualquier cosa se siente. Ya yo me voy de esta iglesia porque me están diciendo que yo me irrito. Dice, no guarda rencor. Hay gente que en todas las conversaciones dice, pero acuérdate de lo que pasó en el año 75 a las 3 de la tarde. Eso no se me olvida. Siempre trayendo el pasado, siempre. No guardes rencor. Si tú guardas rencor no puedes tener paz.
no se goza de la injusticia. La gente que vive en el Espíritu no puede estar contento cuando comienzan a hacer actos injustos. Una persona que anda en el Espíritu no se goza de la desgracia ajena, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. El apóstol Pablo dice: sufre tú el agravio. En vez de que la persona se vaya por ti para el mundo porque te debe, mejor perdona esa deuda. Sufre tú el agravio. Todo lo sufre. Es preferible que sufra yo, que tengo madurez espiritual, a que sufra una persona carnal o bebé espiritual. Todo lo sufre. ¿Cuántos sufren en la vida? ¿Cuántos de los que están aquí sufren a veces? Gloria a Dios. Porque el que no sufre hace sufrir, porque no quieren sufrir. Dice: todo lo cree. Yo sé que tú me fallaste. Y la persona te dice: perdóname, te fallé, te cogí el carro sin pedirte permiso, pero créeme que necesito que me lo prestes hoy. No lo vuelvo a hacer más. ¿Qué dice el amor? Yo creo que él no lo va a hacer más. Todo lo cree. El amor siempre perdona. El amor siempre da oportunidad, siempre. El amor todo lo cree, siempre está apostando a que la gente lo hace bien esta vez. Todo lo cree. Todo lo espera. Yo sé que mi bendición viene, no importa cuánto tiempo pase, yo la sigo esperando. Todo lo espera. La fe y la obediencia es el camino que me lleva a la vida eterna. Yo espero esa inmortalidad de Cristo. Todo lo espera. Todo lo soporta. Toque el que está a su lado, dígale: el amor te ayudará a soportar. Todo lo soporta. ¿Usted cree que Esteban estaba feliz allí que le estuvieran tirando piedra? Si Esteban no tuviera amor, agarra esa misma piedra y se las tira también. Pero Esteban tenía tanto amor que dice: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Todo lo soporta. El apóstol Pablo dice: todavía no habéis padecido hasta la sangre. O sea que nuestro límite es hasta cuando ya perdamos nuestra sangre. Ya cuando ya yo dé mi vida, entonces ya yo puedo decir: ya soy un verdadero cristiano.